en medio de una segunda ola de contagios y empobrecimiento por el coronavirus, el mundo está enfrentando una tormenta perfecta. El planeta se sigue calentando, el hambre crece con la pandemia y en solo 10 años tendremos que alimentar a unas 2.000 millones de personas más. El desafío es gigantesco, pero la vacuna puede ser diminuta, perderle el asco a los insectos y pedir bichos a la carta. De la mano de un exguerrillero y 2 expertos en insectos, Andrés Sanín probó desde cucarachas hasta el poder transformador de un ejército de moscas soldado volando por la paz. Así sabe el dulce sabor de los insectos. En supervivencia uno tiene que experimentar, entonces, bueno, un cucarroncito ahí, y quitarle esas alitas, las paticas y la cabeza y quedar la mera almendrita ahí, con el mero cuerpito. La primera vez que Ricardo Arciniegas comió bichos a la carta fue en el monte, como guerrillero de las FARC, mientras hacía un curso de sobrevivencia en el Guaviare. Al principio como que, pero bueno, a eso ya, cuando le siente uno este saborcito que sabe más a bueno que a feo, sí. Pues uno ya, y con hambre, pues, pasa, ¿sí? Estas moscas son recolectadas de aquí de la región. Por ejemplo, aquí... ¿Cuánto duran vivas acá? Esta tablita, estos duran una semana. En ese entonces no sabía que terminaría cambiando su fusil por una tropa de moscas soldado y la revolución armada por una revolución de los insectos, capaces de salvarnos del hambre, la guerra y el calentamiento global. ¿Qué están haciendo las dos moscas? Están ahí... Están haciendo felices. Están haciendo la felicidad. Están haciendo mosquitas. Ajá. Uno dice, ese bicho es todo feo, pero no saben lo rico que es. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la mosca. Ese gusano, ese gusano, muchos le dicen, uy, un gusano. Pero la nutrición que tiene para alimentar un pescado es valiosa. Claro, Raquel. Y el pescado va a salir con una proteína. Antes de que lo picara el bicho de los insectos y la paz, Ricardo tenía una guerra a muerte, hasta con las moscas que lo atacaban en su campamento. Es que hay una especie de mosca que a usted lo pique y le siembra un nuche. Sí. Le siembra un bicho ahí en el cuerpo. Claro. Y es incómodo, fastidioso eso. Criado en la guerrilla, se fue con las FARC a los 15 años, tras un bombardeo que buscaba fumigar a la guerrilla como a la peor plaga de insectos. Fue el 9 de diciembre de 1990 que hicieron una ofensiva contra las FARC. Y pues eso fue un susto muy tremendo, porque las bombas caían cerquita de la casa, los helicópteros ametrallando sobre el patio de la casa. Movido por el rencor, Ricardo duró 20 años combatiendo en el monte y durante una emboscada sintió que caía como una mosca muerta. El primer balazo que me pegaron fue un balazo que me lo pegaron aquí. Yo no podía mover esta mano ni me podía mover de aquí para abajo. Pucha. Porque me pegaron otro tiro aquí y me pegaron otro aquí. ¿En cada pierna un tiro? Sí. Y entonces yo me acordé de las granadas y saqué las granadas, que yo cargaba 6 granadas. Las logré despinar y botar las granadas como podía con mi fuerza así. Hasta que quedó la última granada y yo dije, no, esta es la vida mía. Y yo lo que hice fue colocármela acá debajo de la nuca. ¿Sí? Porque yo dije, no, ya aquí ya no salgo. Pasó la noche con la granada como almohada y empezó a sentir que las moscas, sus eternas enemigas, iban a auxiliarlo. Entonces las moscas de una vez, ¡prum!, cayeron aquí, pero toda esta vaina donde estaba sangrado, todos ahí cayeron las moscas. Al otro día, a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, es que me encuentran. Su vida colgó de una ala así, pero sobrevivió. Y ahí empezó su reconciliación, con unos insectos capaces hasta de curar las peores heridas de la guerra. En la guerra utilizan esa especie de larvas para curar las heridas, para que ellas se fueran comiendo, por ejemplo, los tejidos necróticos de las heridas de guerra. Nosotros ya hicimos las paces. Ya ellas ponen huevitos, yo ya los alimento, las cuido, les doy agua. Luego de sobrevivir a lo peor de la guerra, se unió al proceso de paz y a un proyecto revolucionario que armaron la profesora de zootecnia, Carol Barragán, y sus estudiantes de la Universidad Nacional, cuando llegaron hasta Icononso, Tolima, con Insectos por la Paz. Consistió en hacer la primera planta piloto de producción de mosca soldado negra para la producción de unas larvitas de la mosca que tienen un altísimo contenido nutricional y que puede ser implementada para la alimentación animal. Carol venía de hacer un doctorado en producción y consumo de insectos en Holanda, bajo la dirección de Marcel Dicke,
autor de un libro de recetas con insectos y uno de los mayores defensores del consumo de bichos en el mundo. Insects can be a very beneficial source for us when it comes to food. A larva about this big, it's a very juicy, tasty thing that, yeah, it tastes a bit like nuts, but it very much also depends, of course, on how you prepare it. And that's even why we prepared an insect cookbook. Lo de Marcel no era comer bichos por puro capricho. Era toda una revolución de los insectos y la alimentación, respaldada hasta por la ONU, que empezó cuando entendió que así nos sintamos dueños del mundo, este no es nuestro planeta. We are, well, so many, and we're getting so many, and we do that at the expense of life in general. And we think that we are the masters of all, but we're dependent on these tiny little animals that make life possible. If they would not take care of the manure of cows, this would become a very shitty place. Producir 1 kilo, por ejemplo, de proteína de insecto es mucho más sostenible ambientalmente y económicamente que producir ese mismo kilo de proteína de ganado vacuno. O sea, esos insectos sí pueden dar plata. Uf, claro. Es tanto así que esta mosca soldado elimina las otras bacterias, los otros patógenos que puedan afectar a la humanidad. They can easily live without us. We cannot live without them, and that's why I proclaim that without insects, there's no life for humans on this planet. We are guests on the insect planet. Los insectos nos salvarían. Pues de hecho, ellos pueden contribuir a que merme un poco este desastre, digamos, del cambio climático global. En vez de mirar a Ricardo como a un bicho raro, con miedo y prevención, Carol lo trató de igual a igual y logró que lo picara el bichito del amor por los insectos. Él es ex guerrillero de las FARC y es la persona que está trabajando con nosotros hombro a hombro. Que todo el mundo dice, bueno, y trabajar con un exguerrillero no le da miedo, no. Ha sido un trabajo muy bonito, ha sido trabajar con una persona muy pila. Estuvo más de 20 años desde que era un niño en la guerrilla, entonces eso era todo su mundo. Y ahora verlo aprendiendo y leyendo y buscando nuevas alternativas para que se mejore su producción. Entre el fusil y estas pupas, ¿con qué te quedas? No, pues, claro, ahorita estamos con las pupas. Este es todo un ejército de Sí, moscas, yo aquí ¿no? tengo mi tropa. Apoyados por la universidad y la cooperativa de las FARC, empezaron a cultivar moscas soldado para alimentar con sus larvas los peces de un proyecto de piscicultura, reducir costos y formar una economía circular, donde no se desperdicia absolutamente nada. Huele como fuerte, ¿no, Ricardo? Un poquitico, pero se van acostumbrando. ¿Todo esto qué es? Estos son residuos. Por ejemplo, aquí cáscara de maracuyá, cáscara de plátano, naranja, piña. El uso de insectos nos puede ayudar a transformar todos nuestros sistemas de producción en sistemas de economía circular, de agricultura circular, donde le estamos retribuyendo nuevamente al ambiente, donde producimos menos desechos y donde estamos, digamos, como colaborando un poco a que ese impacto que tenemos los humanos sobre la tierra se disminuya. Ricardo resultó ser todo un señor de las moscas. En esa unión entre la cooperativa de las FARC e investigadores de la Universidad Nacional, armaron un seminario de insectos por la paz, donde Carol, Marcel y hasta Ricardo dieron cátedra de bichos. What these flies can do for us. Podemos diferenciar la mosca de las otras moscas y hasta la avispa. Más de uno dice, uy, es una avispa. Yo creía que era una avispa. En su paso por Bogotá, Marcel logró reclutar a Ricardo como consumidor de insectos y contagiar a los estudiantes de Carol de su pasión por los bichos y sus gustos gastronómicos. People think like they're ugly, we should avoid eating them. I've eaten insects in many places. They don't do it because they're hungry, but they do it because it's a delicacy. From Mexico, chapulines, to have a toast for peace, for insects for peace. Very nice. So, I like these a lot. cheers. Cheers. ¿Se comen o no? Claro que sí. ¿Sí? Nunca me he comido una cucaracha de Madagascar. ¿Y una cucaracha? Sí, hemos comido, claro. Porque veo que hay hasta como pie de cucaracha, ¿es? O pastel. Tan ricos son los insectos que los estudiantes de Carol armaron un bicho challenge. Este se conoce como escarabajo del maní. De maní. De ¿Sabe a maní. o no? Sí, se alimenta principalmente de maní, tiene un saborcito maní picante. Para bajar nuestras defensas y ponernos en aprietos.
serio? Estoy que me doy la bendición. Perfecto, felicitaciones. Graduado. Superado el reto más bravo, nos ofrecieron un menú de degustación con todo tipo de recetas, no aptas para asquientos. Eso sí, con cucarachas, grillos y tenebrios criados en laboratorios y libres de patógenos. Pinza la cucaracha. Dios mío. Todas otras ligas son. Pero yo que no sé si. Al centro, para adentro. Carol sabe que lograr que la gente coma bichos a la carta es todavía muy difícil. No es tanto dejar de comer esa carne y reemplazarla por una carne de grillo, sino saber utilizar este tipo de alternativas de proteína y de nutrientes para transformar nuestros alimentos y Por mejorarlos. eso su revolución de insectos a la carta ha empezado con insectos procesados en harinas, o camuflados en colombinas o barras energéticas para deportistas. La proteína de insecto primero es muy buena y segundo puede ser menos costosa que la que utilizamos actualmente. Las posibilidades y recetas con insectos son tantas como las más de 1 millón de especies de bichos que pueden existir en el mundo. Pero la mayor apuesta de Carol y de una floreciente industria de insectos en Holanda es empezar por alimentar peces, cerdos o gallinas con estos animalitos de 6 patas. Es una de las economías que más está creciendo exponencialmente, por lo menos en el caso de Holanda. Por eso es que el gobierno holandés decidió apoyarla. Y entonces él ha invertido millones de euros en promover este tipo de alternativas. Vea, estas son nacidas del día 1 de septiembre. En manos de Ricardo está la punta de lanza de este piloto con mosca soldado, que promete regarse por las demás zonas de reincorporación de las FARC. Entonces, aquí están supremamente muy chiquiticas, para tener 11 días. Se sienten muy importantes y más comprometidos aún con el proyecto porque se sienten pioneros e innovadores. Y sí se sienten verdaderamente revolucionarios. Ahí sí, están haciendo la revolución, una revolución ambiental, social y económica ahí. La revolución Sí. de los bichos. Sí, mira, La revolución de los bichos. insectos por la paz, la revolución de los bichos. ¿Va? Ricardo ya vio como a un costo muy bajo, las larvas pueden alimentar un negocio gordo de peces. Y gracias a las alas que le dieron las moscas soldado, tuvo la oportunidad de volar por primera vez en un avión para conocer el laboratorio de Marcel en Holanda. Eso, cuando sale ese avión, eso siente uno que como que le va a salir todo el intestino por un lado, man. En Holanda probó insectos y voló de nuevo con Carol hasta Kenia, donde se fueron de safari, conocieron tribus nativas e intercambiaron conocimientos en el proyecto que inspiró Insectos por la Paz, un criadero de moscas soldado que nació gracias a Marcel y sus bichos. ¿Te enseñó a comer insectos o no? Me enseñó a comer insectos, me enseñó a comer hasta un pescado crudo. ¿Y de Carol qué aprendiste? Con pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios. Ya de regreso en Colombia, Carol, Ricardo y todo el equipo de Insectos por la Paz siguen firmes con su ejército de moscas soldado. Pues esta agüita es para que refrigere. Increase humidity. Sí, y ellas tomen agüita. Okay, nice. Menos soldados, ¿sí? Más moscas, ¿sí? Más insectos, ¿sí? Menos guerra. Ojalá haya una pandemia de insectos por la paz. Eso sería así, maravilloso. Bicho unido jamás será vencido. Y así como Insectos Unidos por la Paz, seguirán trabajando en equipo para salvar a este hormiguero de la guerra, el hambre y de nosotros mismos. Los superpoderes de los insectos van desde sus beneficios nutritivos hasta su capacidad para degradar y coporopolinizar hasta el 75% de las verduras y las frutas que consumimos. Si desde hace siglos, al menos 2.000 millones de personas, comemos más de 1.900 especies de bichos, es imposible que no caigamos en el deleite y la tentación de los bichos a la carta, como para chuparse los dedos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí.
Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.